El ministro de Interior, el señor Malaver, ha dicho en público que una muerte no justifica una protesta. La muerte que produjo esta declaración o disparate ocurrió el 4 de octubre de este año. Se trata de Daniel Cedeña Alonso. Aún no sabemos mucho de su vida, sabemos que murió mientras trabajaba en el transporte público. Eso es lo que interesa. El ministro Malaver parece haber querido decir que la policía aún no sabe exactamente cuáles fueron las circunstancias que condujeron al asesinato. Creo que el ministro no ha notado que el evento no está siendo discutido con ocasión a un proceso judicial o un juicio, sino respecto a lo que representa que un trabajador de transportes públicos pueda ser asesinado en servicio con 5 disparos mientras desarrolla su labor. Se llama exposición. Y sí, confirmar que ese es el nivel de exposición de quienes trabajan en el transporte público y por ende quienes se desplazan en el transporte público, por supuesto que justifica un paro. Hemos observado desde este espacio más de una vez que en materia de políticas públicas y en especial seguridad y justicia, este gobierno no ha dado hasta el momento ninguna señal consistente de entender lo que ocurre ni cómo remediarlo. El 6 de octubre, 2 días después del asesinato de Cedeña Alonso, el general Arriola, jefe de la policía, lanzó una frase que parece tomada de una tira cómica de Charlie Brown. Todos vamos a morir en algún momento. Sí, pero no tenemos que morir asesinados en un entorno que se define por la desprotección en que se encuentra ahora la ciudadanía, todos y todas, nosotros y nosotras, graficada en el nivel de mortalidad que tiene en este momento el transporte público. La presidenta, la señora Boluarte, se ha unido a este club de despropósitos con una frase que Marcos Cifuentes ha llamado, y le doy la razón, una estupidez. Ha sugerido que además de no contestar llamadas de números desconocidos, que creo es ya una práctica usual, anotemos en un papel todas las llamadas que recibimos y las reportemos a la policía para evitar las extorsiones. Aparentemente la presidenta de la República no ha notado que el circuito de extorsiones que está impregnando la vida cotidiana de los habitantes de Lima, de Trujillo, de Piura y de otras partes del país no se comunica solo por mensajes de texto, se comunica por notas escritas, colgadas en ventanas, en puertas, dejadas en domicilios, por explosiones, por cartuchos de dinamita que hacen estallar inmuebles. Entonces, anotar en un papel los números desconocidos que nos llaman y dárselos ¿en qué? Por mensaje de texto, por un portal que no existe, a una policía que no reacciona, cuyo jefe sostiene que no debemos preocuparnos porque todos vamos a morir en algún momento. Parece ser una confirmación absoluta de la enorme desubicación, ya sabemos que está desubicado, que tiene este gobierno en un área de políticas públicas tan sentidas, tan sensibles, como aquellas que se refieren a la seguridad. En este espacio hemos insistido, seguridad es protección, sentirnos protegidos y estar siendo protegidos de manera real, visible, palmaria. Conforme a cifras que ha publicado el Ministerio Público, solo en lo que va de este año, que aún no termina, estamos en el mes 10, han muerto ya 50 personas asesinadas
asesinadas en el entorno del transporte público. Esa cifra incluye pasajeros, incluye choferes o conductores, incluye un llamador, incluye empresarios del transporte. 50 muertos en lo que va del año son más de un muerto por semana, asesinado en un entorno impregnado de extorsiones y de sicariato, en un entorno en el que la protesta se convierte en la única reacción comprensible para una población que no se está sintiendo protegida. Una muerte, ha dicho el ministro Malaver, no puede justificar un paro. Tal vez el ministro no sepa el enorme poder comunicacional, simbólico, trágico que tiene la muerte en el transporte en general y no solo en el Perú. El 5 de septiembre del 24, en Colombia, el asesinato de Jorge Luis Palacios, un conductor de transporte público, por sicarios, provocó una movilización del sector. El 20 de marzo del 22 pasó lo mismo luego del asesinato de Luis Alberto Pacheco, otro conductor asesinado frente a pasajeros que se negó a pagar cupos. En México ocurrió lo mismo el 4 de febrero del 24, cuando 4 choferes fueron asesinados también por grupos armados. El 18 de enero del 23, en Taxco, en Guerrero, igual otro conductor, un chofer de una unidad pequeña, una combi, fue asesinado en su unidad mientras transportaba pasajeros. En Chile ocurrió en Antofagasta el 10 de febrero del 22, Brian Castillo, un camionero. En Honduras el 21 de octubre del 22, Mario Gómez, conductor de un autobús. En Argentina el 6 de marzo del 24, Claudio Rodolfo Romero, un taxista. En todos estos casos, y es una lista hecha rápidamente, en todos estos casos, el asesinato de transportistas ha provocado movilizaciones en cadena. De modo que sí, señor ministro, una víctima más asesinada en el sector transportes justifica bastante más que un paro. Y esto por razones que es simple entender. El transporte público es una actividad que, para comenzar, involucra a la mayoría de pobladores de una ciudad. Una se desplaza todo el día para llegar al trabajo, durante el trabajo, para salir del trabajo, para desarrollar sus compras, la vida social, visitas, lo que sea. Las personas se desplazan. Atacar el transporte público es atacar la vida cotidiana. Los vehículos se desplazan. Asesinar a un conductor, a un llamador, a un asistente de conducción, es asesinar a alguien que se mueve por las entrañas de la ciudad, sus arterias principales. Entonces, sí, señor ministro, un crimen en el sector transporte tiene el enorme efecto multiplicador que produce el terror. Multiplica la sensación de desprotección. E insistimos, lo hemos dicho repetidamente en este espacio. Seguridad es protección a personas. Y la protección es al mismo tiempo lo que nos hace sentirnos protegidos. Y lo que podemos constatar como protección real. Los policías en las calles interactuando con los vecinos, comisarios a quienes los vecinos conozcamos, a quienes tengamos acceso, a quienes podamos llamar y encontrar una respuesta rápida y oportuna. Relaciones tejidas entre la policía y la sociedad. Focalización en el hecho de proteger, que significa además atender. Sentirse atendido o atendida dentro de una comisaría cuando vamos a pedir ayuda porque estamos siendo amenazados o atacados. No indiferencia. La seguridad entendida como protección se teje en una dirección absolutamente distinta a la que pone en evidencia la forma en que la jefatura de la policía
ha hecho que la policía se comporte alrededor de las últimas manifestaciones registradas en Lima y de todas las manifestaciones registradas en este ciclo. Un ciudadano que protesta es eso, un ciudadano ejerciendo derechos. Los protocolos de reacción policial a nivel internacional en los países que aún no se han entregado por completo a regímenes autoritarios suponen una policía que protege manifestantes, no que pelea con ellos, no que los persigue, no que los espera en la puerta de los hospitales donde están internados luego de haber sido lesionados, no que cae en provocaciones, que provocadores también existen. Una policía que protege manifestantes. Porque, en teoría, con 50 muertes en el sector transporte por extorsiones en un año que no ha terminado, el foco de atención de la policía tendría que estar en la protección de los transportistas, no en la represión de las movilizaciones que ellos hacen precisamente porque no están siendo protegidos. ¿Qué revela esto? El vacío en el que estamos en materia de políticas públicas que no están definidas, no lo están, en función a nosotros y nosotras, los pobladores. ¿Qué representa esto? El vacío en protocolos apropiados para reaccionar ante la protesta, que es una forma de expresión y de comunicación política nacida desde la disidencia. ¿Quiénes protestan? Este gobierno se ha enfrascado en una narrativa falsa, reduccionista, que pretende que la protesta es el resultado de la oposición al gobierno. No hay que ser un analista político avispado para notar que el sector transportes, el gremio de transportes, el protagonista más importante de esta protesta, no es un componente de la sociedad ideologizado, como le gusta decir al gobierno ahora, caviarizado o sometido a influencias, también le gusta esta construcción al gobierno, de los progresistas actuales. Recuerden la escena que se registró en medios en octubre del 2024, en las primeras protestas del gremio de transportes, cuando Richard Barnechea, un dirigente de transportes, emplazó al señor Montoya en el Congreso. El señor Montoya creyó que estaba hablando con un manifestante de izquierda o algo semejante. El señor Barnechea lo miró fijamente y le dijo: señor, pero yo he votado por usted. El gremio de transportes no es un sector ideologizado ni politizado, todo lo contrario. El gremio de transportes en la ciudad de Lima es un gremio que históricamente ha formado o ha sido formado e impulsado por emprendedores, no todos los cuales han mantenido una relación histórica de protección a instituciones o respeto a la legalidad. Las demandas, los reclamos básicos del sector de transporte popular en Lima han tenido que ver con la promoción de amnistías frente a las multas, a evitar la paralización o la intervención a vehículos con accidentes registrados. Ha tenido que ver con también formas de oposición activa, hasta de boicot, a las iniciativas ciudadanas por generar esquemas de transporte público regulados. El gremio de transportes no es un sector progre, es todo lo contrario. Ha sido históricamente parte de la clientela política de organizaciones como fue Solidaridad Nacional y probablemente parte del electorado que llevó más de una vez al señor Castañeda Alonso mientras estuvo vivo a la alcaldía de Lima. Por eso fue tan simple para el señor Richard Barnechea, dirigente del gremio de transportes, encarar al señor Montoya prácticamente diciéndole que su voto es parte de los votos con los que él mismo, ex de una organización que ha sido antes Solidaridad Nacional, ahora Renovación, llegó al Congreso. De varias maneras, la indiferencia y la incapacidad de entender
lo que representa la protesta del gremio de transportes, coloca a este gobierno en un punto de inflexión que se está macerando. Esto ya lo dijimos en este espacio cuando se registraron las primeras protestas de transportes y el gobierno no lo está entendiendo. Lo que está demostrando con estas movilizaciones es su enorme incapacidad para entender las necesidades de la propia base social que puede legítimamente dar respaldo a movimientos conservadores populistas. Esta es la clientela de ese espacio que se ha generado ahora, que nuclea esa suerte de consorcio entre APP, Fuerza Popular y el gobierno en el control del Congreso y del Ejecutivo. Su clientela natural está formada por gremios como este, el de transportistas, que están siendo asesinados en sus propias narices. Porque el clientelismo ya no basta cuando se trata de proteger la vida y la vida de este sector que, insistimos en decirlo, se comunica con toda la población, está ahora siendo expuesta. 50 asesinatos en un año que no ha terminado, más de uno por mes. Sí, por supuesto que la protesta por algo como esto se justifica. Retrasos institucionales, sin embargo. Podemos ver los códigos de referencia que moviliza esta protesta. Incluyen el bloqueo de vías, bloqueos temporales, a ratos, pero bloqueos de vías. No ha ocurrido en este último ciclo ningún incidente que obligue a recordar que los bloqueos de vías de transporte tienen que tener mecanismos complementarios para permitir, por ejemplo, el tránsito de ambulancias. Cuestiones que no deben perderse de vista. Pero sí, incluye el bloqueo de vías. Hemos visto incluso usar llantas de caucho para hacer ese bloqueo. La forma básica que se está mostrando consiste en usar los propios vehículos de transporte para pararlos y hacer bloqueos temporales. Bien, la expresión de la protesta en esos términos que está masificada tampoco ha sido comprendida por nuestros aparatos judiciales. La última sentencia que ha definido los términos en que la Corte Suprema define la protesta fue dictada antes de este ciclo, el 17 de abril del 2023, y se refería a un evento parcialmente distinto, a la interrupción de carreteras en una protesta vinculada a la forma de transportar minerales. Una discusión que ya tiene algo de antiguo en nuestro medio, en punto a si los minerales deben ser transportados a puertos por ductos o si es lícito transportarlos en camiones. En la zona de la Apurímac, un sector de la población bloqueó la vía de salida de camiones de minerales y provocó un caso legal, en el que la Suprema concluyó que la protesta solo es un derecho legítimo en términos constitucionales cuando se desarrolla en términos de expresión que no afecten el derecho de nadie. Bueno, eso no es protesta, eso es libertad de expresión. La protesta precisamente se reclama a sí misma como un derecho distinto a la libertad de asociación y de expresión en el punto en que se autoriza y se reconoce la legitimidad de tener impacto sobre los derechos de los demás. Lo que están haciendo ahora los gremios de transportes en Lima es protesta, no es solo expresión. Pero atención con esto, porque no está en el canon de los derechos admitidos y reconocidos como legítimos por la Corte Suprema de Justicia. Y eso, de una u otra forma, empata con la enorme ambigüedad que muestran las autoridades policiales en la reacción de una protesta que no está siendo protegida desde el gobierno, sino reprimida y bloqueada. No olvidemos que el general Arriola, el que sostuvo que en algún momento vamos a morir, de modo que no debemos preocuparnos porque haya muertes, ha dicho también que la protesta es el resultado de la acción de una organización criminal. ¿Qué sigue a esto? ¿La represión legal a los organizadores de esta manifestación? No olvidemos además que toda esta polémica y confusión, esta explosión de formas de protesta organizadas en otra perspectiva, protestas por la protección al derecho a la vida, protestas que, repito, no están dentro del universo de eventos protegidos por la jurisprudencia de los tribunales. Toda esta explosión se genera en un momento en el que ha predominado, y esto ha sido producto de un acuerdo del Congreso y el gobierno, un modelo de organización de la justicia penal que ha separado a las fiscalías de la policía.
De modo que la definición de cómo abordar la protesta es en este instante un asunto enteramente policial, sin control fiscal. Pero la protección de los transportistas y de los ciudadanos y ciudadanas que usan el transporte público es también en este momento una cuestión policial, no controlada por el judicial. La violencia que nos está impregnando es ahora una cuestión policial, no controlada por políticas definidas desde las fiscalías que han tenido además toda esta involución que se ha hecho expresa desde el comienzo de la gestión del fiscal de la Nación interino, el señor Tomás Aladino Gálvez. La protección a la ciudadanía, hombres y mujeres, es una institución. Su defensa, una necesidad vital. La explosión de esta ola de protestas pone en evidencia, además, que el manejo eficiente del Estado, el respeto a los derechos, la orientación de las políticas públicas hacia las personas no son reclamos ideologizados, son la condición básica para que podamos seguir coexistiendo.